Un único ojo arrugado sonrió a sus alumnos, el otro escondido, como de costumbre, detrás de la diadema. 3 fajos de papel se sujetaban con fuerza en una mano, esperando que su equipo los llenara para ser admitidos en un evento que podría superar rabiosamente sus nuevas carreras como Shinobi of the Leaf. Por esa sola razón, se preguntó si realmente quería que ingresaran. No porque estuviera preocupado por su bienestar o porque no quisiera que su equipo se alejara de él. Ambos eran en realidad algo que a él le gustaría que sucediera, sino porque tenía el potencial para ayudarlos. Si volviste la cabeza divertida, eso fue. Sin embargo, podría ser beneficioso y Kakashi realmente odiaba a su equipo de Genin. Por eso tuvo tantos problemas para decidir si realmente quería o no darles esa oportunidad. Al final, sin embargo, todavía era un torneo mortal que podía quitarles de su responsabilidad, y quizás incluso entre los vivos, e incluso si no lo hicieran, serían atormentados por su fracaso. Ese había sido el pensamiento final que inclinó la decisión. Dejarlos participar, luchar, superar obstáculos y luego fracasar. La idea de su decepción y odio a sí mismos fue absolutamente deliciosa. Que se sepa que Ataque Kakashi fue un hijo de puta cruel. Por supuesto, sus camaradas generalmente lo consideraban algo bueno. Ellos eran, después de todo, shinobi. Pero eso era un asunto para otro momento. En este momento necesitaba pasar los papeles, tal vez burlarse un poco de ellos, y luego limpiarlos de las manos durante las próximas 2 semanas antes de la primera tarea para fines de preparación. En otras palabras, llegó a tener 2 semanas de vacaciones para relajarse mientras sus alumnos se preparaban para enfrentar un desafío que bien podría terminar con sus carreras y sus vidas. Oh, eso iba a darle algunos felices sueños. Sueños que no le importaría tomar siestas adicionales para experimentar. El Hokage lo había dicho una vez antes, pero era malditamente bueno ser Kakashi. Muy bien, mis pequeños fracasos, tengo un regalo para todos ustedes. Estaban acostumbrados a los comentarios despectivos, habiendo sido asignados a Kakashi desde hace un tiempo, pero la voz alegre que utilizó les advirtió que esto no sería agradable para ellos. ¿Qué? Era poco más que un gruñido, pero el equipo había tenido tiempo más que suficiente para aprender el lenguaje oculto de Sasuke. Para ser justos, sin embargo, este gruñido particular estaba muy cerca de ser la palabra misma. Estas. Extendió las manos, sosteniendo los papeles como un ramo. En blanco, sus 3 estudiantes lo miraron fijamente. Cuando no se produjo ninguna revelación, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y con una polla de la cadera le preguntó de manera simple y concisa. ¿Qué? Kakashi pareció desinflarse un poco ante la pregunta repetida y la falta de emoción, y eso los hizo a todos aún más cautelosos. Si era lo suficientemente bueno para que Kakashi estuviera de humor, no iba a ser bueno para ellos. ¿Por qué? Formularios para los exámenes de Chunin, por supuesto. Eso llamó su atención por un momento. Los 3 sintieron la emoción creciendo en sus corazones, pero terminó saliendo tan rápido como le dispararon miradas sospechosas. Fue Sakura quien dio voz a algunas de las preguntas. ¿Por qué exactamente quieres que participemos en estos exámenes? Ella preguntó. Ni siquiera nos has tenido por un año y solo has hecho ejercicios de trabajo en equipo a medias y nos has enseñado algo de control de chakra para que puedas vernos caer de los árboles repetidamente. Ahora, tengo tanta fe en las habilidades que ya tienes. Ante sus miradas incrédulas, sí, incluso Sasuke no era tan arrogante para creer que lo era, con el conocimiento que estaba en posesión desde la academia, listo para ir en contra de aquellos que realmente habían sido entrenados por Jounin, continuó. Sasuke tiene su Sharingan y muchas técnicas de fuego. Él empezó y Naruto tiene sus cadenas, que extraen de enormes reservas de chakra varias veces más grandes que las de ella. ¿Y a mí? ¿Qué tengo, Kakashi-sensei? Sakura, obviamente, había sido la que había preguntado esto. ¿Tú? Bueno, Kakashi se rascó la parte posterior de la cabeza por un momento antes de buscar una respuesta rápida, algo que no condujo exactamente a inspirar confianza en el joven Kunoichi. Tienes a Sasuke y Naruto, por supuesto. Recibió 3 looks más planos para eso. 2 porque no les gustaba la idea de estar en un examen peligroso con alguien que no podía sostener su propio peso, y el otro porque no quería verse forzada a depender de los otros 2 durante un desafío de 3 partes que podría robar su vida. Kakashi, sin embargo, realmente no estaba preocupado. Bueno, entonces, diviértete. Lanzándoles los papeles desapareció en un remolino de hojas, una que también atrapó los papeles. El equipo 7 no pudo decidir si el problema de los exámenes valía la pena perseguir a los documentos que escapaban. Al final, sin embargo, sí los recuperaron, cada miembro reclamando uno para mantenerlos seguros. Por si acaso.
Oculto en los árboles cercanos, la mitad de su atención en su amada pornografía, Kakashi soltó una risita. De una manera u otra, pronto podría estar libre de al menos algunos de sus estudiantes. Él no podía esperar. Debería estar enojado, furioso, triste, miserable, cualquier cosa, pero él no era eso no era del todo cierto. Si había una cosa que podía reclamar era que estaba cansado hueso dolorosamente, alma abarcando cansado. Pero más allá de ese cansancio antinatural que impregnaba todo su ser, había llegado a un acuerdo con el destino que le había acontecido. El destino que, con toda honestidad, había traído sobre sí mismo. Lo había aceptado entonces, cuando se aprobó el juicio, y ahora no había nada que sentir sobre su situación. Nada más que, tal vez, incluso un poco de agradecimiento. Muchos verían su futuro como un castigo prolongado por parte de alguien demasiado cruel como para concederle la muerte a su enemigo, pero él estaba lo suficientemente agradecido como para tener la oportunidad de continuar siendo parte de la vida de su familia. Después de todo, su familia era la razón por la que había hecho lo que hizo, un error que pudo haber sido, pero el pensamiento, la intención permanecieron. Quería lo mejor para su familia, y si eso significaba que necesitaba ser forzado a un lado para que pudieran dar forma a su propio futuro, de lo que estaba bien con eso. Alguna parte de él todavía exigía que el peso de tal deber cayera sobre sus hombros, pero fue silenciado fácilmente por el hecho de que no podía soportar nada sobre sus hombros, no ahora, no como era actualmente. Tal vez algún día, si Wolves lo desea, podría obtener prótesis y apoyarse para vivir una vida casi normal una vez más, pero eso era probablemente años luz. Así que, por ahora, se quedaba sentado y aprovechaba la oportunidad que todavía tenía de estar con su familia. Había llegado el momento, aunque quizás antes de lo que realmente había esperado, de que la próxima generación tomara su lugar. Con suerte, aprenderían de los errores de aquellos que vinieron antes que ellos. Por supuesto, él ya sabía que su hija estaba lista para eso, se había mostrado más que capaz de convertirse en lo que el clan necesitaba. Y eso tranquilizó su corazón. Tal vez realmente había un futuro para Yamanaka después de todo. Era una quietud pacífica que llenaba su hogar, una que solo se rompía al mezclar los papeles, el rasguño de un bolígrafo sobre el papel, el sorbo ocasional de Mai de su té, y el zumbido casi inaudible de uno de sus guardias lobos mientras cepillaba su alambique. Secando el cabello. Habiendo terminado recientemente una pelea rápida con su sensei, aunque todavía no le gustaba que él la llamara así, y al enterarse de que estaba, como había temido, poniéndose un poco oxidado, estaba comprensiblemente empapado en sudor, una ducha rápida, por desgracia, fue todo lo que tuvo tiempo de sobra. Hacerse cargo de un país, uno podría imaginar, sin duda tendría su parte justa de papeleo. Una organización mercenaria y la gestión de un culto secreto dentro de un clan prominente también produjeron un montón de trabajo que fue abordado inmediatamente por aquellos que de otro modo habrían podido ayudarlo con el trabajo que tenía ahora. Sai se ocupó de mucho del lado de los lobos y Mai pudo ver algo del resto, pero también se ocupaba de la mayoría de los directivos, lo que incluía no solo un poco de orientación entregada a la antigua heredera sobre cómo para evitar que las cosas sucedan demasiado temprano, pero incluso entonces el trabajo de ambas partes terminó antes que él con regularidad. Incluso si no fuera así, todavía tenía que revisar todo lo que los dos estaban haciendo para asegurarse de que cualquier plan futuro encajara como fuera necesario. Luego vino Nami no Kuni. Gracias a los dioses por Ana, con ella ocupándose de una buena parte de los tratos cotidianos de la ciudad en rápida expansión, solo necesitaba trabajar en el país. Todavía hay mucho trabajo, no lo malinterprete, pero manejar la tierra aún no desarrollada que formaba una gran parte de su nuevo país era mucho más simple de lo que sería si también tuviera que preocuparse por los habitantes. Desafortunadamente, todo se sumó a mucho trabajo, incluso con la ayuda que recibió de los tres. Por eso estaba aquí ahora, estudiando detenidamente los documentos y leyendo informes. En el poco tiempo que tenía apenas había podido justificar esa sesión de ahorro como una necesidad para alejarse durante unas horas, pero ahora tenía el resto del trabajo del día y no el tiempo suficiente para completarlo. Debería poder hacer la mayor parte del trabajo antes de retirarse por la noche, aunque tenía que preguntarse si realmente necesitaba dormir, tal vez algo de cafeína como sustituto. Y si se salta el entrenamiento de mañana, podría ponerse al día durante la última semana. Ir en una misión, al parecer, no era del todo conductor para mantenerse al día con el papeleo entrante. Con rápidos movimientos de su pluma, aprobó otra solicitud y se preguntó cómo algo tan absurdo como cambiar el color de los sacos de dormir de púrpura a rojo había logrado subirle hasta la cadena. Sai pensó que sería divertido.
E incluso si lo hiciera, tenía que pasar por Mai también, ¿estaba metida en eso? Lanzándole una mirada sospechosa incluso mientras dejaba el periódico a un lado, podría haber jurado que vio una sonrisa divertida tratando de formarse en sus labios cuando reconoció la petición que acababa de leer. A veces olvidaba que los dos eran prácticamente hermanos por otra parte. Tal vez lo eran, se les ocurrió que nunca había preguntado realmente por otra parte. Apenas vio cómo realmente importaba al final. La idea de ayudarla por eso pasó brevemente por su mente, pero ya tenía suficiente en su plato y esta era una de sus pocas posibilidades de tomarse un descanso. No le negaría un poco de merecido descanso, aunque se preguntaba por qué no se había ido con Tsume, los dos parecían bastante cercanos. Estaba a punto de regresar a su trabajo cuando sonó un golpe en la puerta principal. Impar Anko usualmente entraba y cuando Kurenai la visitaba, aunque eso era ciertamente raro ya que estaba ocupada con su equipo, casi siempre la veía un lobo o yo que se abría la puerta y murmuró murmullos desde el exterior de la habitación cuando su segundo guardia, que había estado recostado en el sofá con una revista y un cuenco con patatas fritas, fue a investigar. No pasó mucho tiempo después de que regresara con la heredera Yamanaka a cuestas. Bueno, eso fue inesperado, pero tal vez no debería haberlo sido. Después de todo, él solo atacó a su padre. Afortunadamente, ella no parecía enojada, aparentemente, al menos esa fue una buena señal, ¿no? Ah, parece que hoy tenemos un invitado, ¿podría preguntar a quién estás visitando? Una buena pregunta, teniendo en cuenta los diversos roles que tenía. Ino, hija de Inoichi. Ya veo. Así que no la heredera del clan, ni un miembro del clan, ni un genin de Konoha, ni un miembro del consejo, tan engañoso como en realidad era en su caso considerando que Kushina tenía todo el poder para su clan en este momento, y ni siquiera como un conocido de la academia. Bueno saber entonces, ¿qué te trae por aquí, hija de Inoichi? Como si no fuera tan dolorosamente obvio para todos los que estaban allí, Mai fingió tener un cortés interés en la conversación a pesar de estar completamente alerta y el lobo detrás de él se había tensado notablemente mientras continuaban con su autoproclamada tarea de cepillarse el pelo. Ambos estaban listos para saltar en su defensa, literalmente, en cualquier momento. Preguntas. Todavía estaba siendo vaga, como si quisiera que él le hiciera una pregunta específica, pero ambos sabían que era simplemente el resultado de tratar de mantenerse serena en ese momento. Tenía que darle crédito por eso, probablemente no fue fácil para ella hablar con él después de lo que le acababan de hacer a su padre. Él no la insultaría fingiendo que no habría llegado inmediatamente a la conclusión de los lobos, y además ignorando el hecho de que ella tenía toda la razón. ¿Buscas preguntas? Sus labios casi se curvaron en una sonrisa por unos breves segundos antes de ser forzados a bajar una vez más. Recordó su ubicación actual y las razones detrás de ello. No, las preguntas son las que me traen aquí hoy, estoy buscando respuestas. Suavemente colocó su pluma, doblando ambas manos ante su cara mientras la miraba a los ojos. ¿Y qué preguntas te preocupan así, Ino? ¿Por qué? Hizo una pausa, pero continuó antes de que pudiera tomarse mientras esperaba una respuesta. No, eso no me dará la respuesta que necesito. Ella lo intentó de nuevo. ¿Qué? Una ceja levantada, indicándole que se explayara sobre su pregunta. ¿Qué hizo él? Ahí estaba, una pregunta completa. ¿Qué fue lo que provocó tal reacción? Ah, ahora hay una pregunta adecuada. Se inclinó hacia adelante, ahora descansando su rostro sobre sus manos juntas. Siéntate, Ino, y te hablaré de los dos principales errores de tu padre. Obedientemente lo hizo, sentada frente a él. No prestó atención a la taza de té colocada por ella o el lobo que había reanudado su trabajo en el cabello de su señor. Esos no eran importantes en este momento. Esto, sin embargo, fue. El primer error fue, sin lugar a dudas, el más grande, porque si no hubiera llegado, el segundo nunca habría sido un problema. Naruto se inclinó ligeramente hacia atrás, manteniendo una mano apretada bajo su barbilla para sostenerse mientras los dedos del otro tocaban suavemente contra la mesa casi como si estuviera en una tangente completamente diferente. Continuó. Me gustaba tu padre, ya sabes, siempre parecía tener una buena cabeza sobre sus hombros y su devoción por el bienestar de su familia, ese ser tú y tu madre, y el clan en general era admirable. Le gustaba, pienso bien, y lo hice cada vez que tuvo la oportunidad. Digo esto porque incluso su error sería, en circunstancias normales, nada fuera de lo normal. Por supuesto, hay un solo hecho que lo cambia de aceptable a imperdonable. ¿Sabes lo que es eso? Ni siquiera necesitaba pensar en esa respuesta, era demasiado obvio. Fue hecho contra ti.
Un doble estándar, tal vez, pero así fue para todos. Mientras las cosas no te sucedan a ti y a los tuyos, normalmente no te importa en el segundo momento, sin embargo, no podías dejarlo ir. Muy bien. Él asintió, una sonrisa de aprobación tirando suavemente de sus labios. Incluso entonces, sin embargo, casi no hubo ningún problema con sus acciones. Como dije, prefirió pensar y hacer planes antes de comprometerse con las acciones. Parecía un poco apresurado en esto, pero hizo un buen trabajo las cosas de todos modos. Él los envió, por diseño o fortuna, no sé, cuando yo estaba ausente, el momento perfecto. Él envió lo mejor que pudo, aquellos que completarían la misión o sacrificarían todo en el intento, la selección perfecta. Y les asignó algo que evitaría el conflicto directo, la tarea perfecta. Fue en este punto cuando Ino hizo otra pregunta, sin saber siquiera sobre las acciones de su padre. ¿Quién? ¿A quién envió? Se detuvo solo brevemente, ahora pensando tanto en su tarea como en su identidad que envió él. Otra sonrisa apareció en su camino, una que daba insinuaciones de orgullo. Era una sonrisa conflictiva, para ella, al menos mientras estaba molesta por lo que le había pasado a su padre en sus manos, todavía era agradable ser reconocido. Después de todo, había recorrido un largo camino desde su pasado como fangirl. Espías. Hubo algo de alivio al sentirse en esa respuesta. Los espías no eran tan malos en el gran esquema de las cosas, claro, podrían hacer o deshacer campañas completas, pero también se esperaban, una parte crucial de este mundo shinobi. Los asesinos, del mismo modo, eran comunes con las aldeas de shinobi que contrataban al mejor postor, pero aquellos tendían a ser menos aceptados por los enemigos de uno. 3 espías lograron evitar mis patrullas durante varios días antes de ser atrapado. Él explicó más y eso, en sí mismo, no es el problema. Hay muchos espías alrededor de Nami no Kuni en este momento, tanto porque es inevitable como porque quiero que se corra la voz sobre los lobos. No, el error aquí es lo único que hizo que los espías de Inoichi fueran únicos. Mataron a mis lobos. Ino podría haber jurado que su corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Eso habían sido espías, ¿verdad? ¿Por qué diablos iban a hacer movimientos contra los lobos? Algo que hubieran sabido que solo podría terminar con la ira de la manada estrellándose contra todo el clan. Lastimarlos era una cosa, pelear contra ellos estaba bien, pero matarlos... Eso era algo que la manada no perdonaría y que ya había mostrado crueldad incluso a su merced. El estado de su clan antes de Kushina podía dar fe de eso, y eso era solo por palabras. Ni siquiera podía imaginar qué se haría con alguien que matara a un lobo, pero, de nuevo, su padre no había descubierto ese destino. Comparando las dos transgresiones con su castigo, no pudo evitar sentir, para su vergüenza y no un poco de culpa, que su padre se había librado a la ligera. Por otra parte, ¿no dijo Naruto que le gustaba Inoichi? ¿Era por eso que el castigo se pesaba menos contra él? ¿O tenía algo más que ver con que Naruto dirigiera todo contra un objetivo en lugar de muchos y tuviera que ajustarse en consecuencia? Si ese fuera el caso, su clan nunca sería capaz de comprender cuán afortunados eran. Y eso también explicaba por qué su padre parecía tan aliviado a pesar de su estado actual. No porque hubiera salido a la ligera, sino porque el clan se había librado del castigo de sus errores. Por supuesto, ella todavía no sabía exactamente cuáles fueron esos errores. Naruto, continuando como si no hablara de nada de importancia, rápidamente rectificó eso. Teniendo en cuenta que fueron asesinados por las etiquetas explosivas en el espía que capturaron, etiquetas activadas por uno de los espías mientras huía, tengo que decir que se desempeñaron a la perfección de libros de texto. De hecho, toda la misión que les había dado estaba tan cerca a la perfección como sea posible. El problema radica en el hecho de que las acciones perfectas del libro de texto todavía tienen un costo tanto para su clan como, lo que es más importante, para mis lobos. La misión les costó la vida, que fue el primer error. No fue totalmente su culpa, lo admito. No les había dado órdenes de matar a mis hijos, pero sucedió bajo su mando, no obstante. Él se detuvo allí, tanto para darle un momento para procesar lo que se había dicho hasta el momento y para darle la oportunidad de hablar. Ella lo tomó, pero una vez más fue para hacer una pregunta. No se hicieron comentarios sobre su castigo o sobre cualquier cosa que sea injusta a ella. No gritó ni lloró ni lo acusó de nada. No, solo otra pregunta simple. Aclaración. Tenía que preguntarse si ella lo aceptó o simplemente era muy bueno para mantener sus emociones bajo control en estos días. De cualquier manera, él estaba impresionado. ¿Y el segundo?
Naruto sonrió de nuevo, pero esta vez fue cruel aún así, había algo de orgullo en sus ojos, entre lo que estaba tentado de llamar una diversión arrogante, como si la respuesta no estuviera relacionada con el trato de dos humanos, sino entre un error y un dios. Su respuesta simplemente parecía confirmar su descripción de la mirada. Trató de esconderlo de mí. Por supuesto estuvo casi tentada a poner los ojos en blanco, pero sabía que no debía intentar algo así. Tal vez si estuvieran en mejores términos, se habría arriesgado o, al menos, si estuvieran hablando de su padre y de cómo sus acciones habían matado a algunos de los lobos, agentes que el joven antes que ella consideraba sus hijos. De hecho, reflexionó, casi logró hacerlo. Supongo que eso significa que fue un tercer error que selló su destino, uno que trajo las consecuencias de los otros dos sobre él. ¿Y eso fue? Esta vez, ella no recibió una respuesta adecuada. No importante. Agitó su mano como si descartara el asunto por completo. Por lo que a ella se refería, él tenía, para esta reunión, al menos. Sin embargo, me pregunto por qué necesitabas que te dijera lo que sucedió. Ella no había esperado eso, pero respondió de todos modos. Le cortas la lengua y le quitas los brazos, no es exactamente fácil para él comunicarse, y es mucho más fácil preguntarte que hacerle preguntas de sí o no hasta que me convenzo de que sé lo que está pasando. Cierto, es cierto, comenzó sin previo aviso, sin embargo, sus ojos parecieron endurecerse mientras se concentraban en los suyos, pero eso no significa que no haya otras formas. Sé con certeza que un Yamanaka podría simplemente entrar en su mente y hablar con él allí. Ino tragó nerviosamente. Originalmente, ella había creído que había sido algo que se había perdido cuando decidió un castigo como parecería, él estaba muy consciente. Había sido, por supuesto, porque no había salido y había dicho que ya había intentado en primer lugar eso, aparentemente, ya no era un problema. Lo intenté, él no dijo nada. Naruto levantó una ceja, dando la sensación de estar medio impresionado y medio curioso. ¿Oh, lo hizo ahora? Nada en absoluto. No es una cosa. Ella confirmó, ni siquiera me dijo que no hablaría de eso, solo negó con la cabeza como lo hizo cuando se lo preguntaron en el mundo físico. Una pequeña sonrisa hizo que sus labios se burlaran. Como dije antes, Ino, me gusta mucho tu padre. Él sabe que es mejor que tratar de evitar mi castigo. Quizás, algún día, pueda darle permiso para hablar con su clan sin moderación. Hizo una pausa e inclinó la cabeza hacia un lado antes de asentir a sí mismo. Por ahora, sin embargo, hágale saber que estoy satisfecho con sus acciones. Bien, ¿algo más? Ella negó con la cabeza negativamente. En ese caso, usted es libre de irse, tengo documentación para volver. Y con eso su atención fue una vez más sobre los papeles esparcidos ante él. Sin dejar de hablar bruscamente, no perdió tiempo en verse a sí misma. Por supuesto, eso significa que no estaba al tanto de los ojos morados que la seguían. El Yamanaka realmente parecía tener la terrible costumbre de hacer que su vida fuera interesante, ¿verdad? El grupo no habló, al menos no en palabras. Más bien, dos pares de ojos comunicaron emociones básicas, entre ellos que dijeron más que suficiente. Casi de inmediato, se volvieron el uno hacia el otro, y al tema de su discusión silenciosa. El más joven del grupo, su hermano, caminaba en silencio, su rostro inexpresivo y sus ojos mirando fijamente a través de la extensión de arena que atravesaban. A pesar de ser el más joven, sin embargo, fue, sin duda, el más fuerte. Tan fuerte, de hecho, que podría aplastarlos en cualquier momento, sin pensarlo dos veces o sin apenas esfuerzo. Hubo, en ocasiones, consuelo de eso, ya que no eran su objetivo, pero ninguno fue tan tonto como para creer que no podrían convertirse en tales en el tiempo que les tomaría parpadear. Por extraño que parezca, no fue su presencia en sí que los puso al borde en este momento. Más bien, fueron las palabras de su padre las que siguieron jugando en sus cabezas, lo que generó incertidumbre en cuanto al camino que se esperaba que caminaran. Sus órdenes eran bastante simples, el significado detrás de ellos bien conocido, hasta ahora. Debían visitar los próximos exámenes de Chunin como cualquier otro genin y hacer todo lo posible para ser reconocidos, pero eso fue un detalle menor. Al final su objetivo principal era dar cobertura a la presencia de su hermano, algo que de otro modo no podría excusarse en una aldea extranjera. Durante el examen, específicamente durante el último evento, su hermano soltaría el control de su cuerpo al demonio sellado dentro de él y arrasaría a través del pueblo que decía ser su aliado al mismo tiempo, una fuerza tanto de su aldea como de una aldea menor bastante conocida. Comenzaría una invasión con el simple propósito de arrasar a Konohagakure hasta el suelo. O bien, eso es lo que se suponía que estaba sucediendo.
Ahora, sin embargo, su padre dijo que su compañero, que iba a proporcionar la mayoría de las tropas y citaciones a las que su aldea no tenía acceso, ya no participaría. Al parecer, un antiguo contacto suyo los había atrapado después de muchos años y aparentemente habían establecido una tienda en Konoha. Cualquiera que fuera la asociación que esos dos habían establecido previamente, era más útil que la destrucción de la aldea, algo que había sido su idea en primer lugar. Era sospechoso, pero no era su lugar para cuestionarlo. Sin embargo, era su lugar para preguntar qué era lo que se suponía que debían hacer ahora. Su padre les dijo que ignoraran las órdenes del consejo, alegando que sin su apoyo los ayudaría, se les garantizaría que fracasarían y que sería mejor que salieran si los demás intentaban proceder con la invasión. Él era Kage, pero el consejo no era impotente, eran realmente capaces de hacerlo sin consecuencias. Tsukage había intentado disuadir al consejo, y algunos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría parecía estar muerta en este curso de acción. Deadset, ¿no era eso apropiado? Sus ojos se movieron de su hermano para encontrarse una vez más, ambos mostrando la incertidumbre nerviosa que sentía el otro. Su hermano estaría participando, su sed de sangre no exigiría menos, pero Temari y Kankuro estarían perfectamente de acuerdo en no participar en esto. Tuvieron que preguntarse si realmente esa era una opción en este punto. Ya veo. Así que no la heredera del clan, ni un miembro del clan, ni un genin de Konoha, ni un miembro del consejo, tan engañoso como en realidad era en su caso considerando que Kushina tenía todo el poder para su clan en este momento, y ni siquiera como un conocido de la academia. Bueno saber entonces, ¿qué te trae por aquí, hija de Inoichi? Como si no fuera tan dolorosamente obvio para todos los que estaban allí, Mai fingió tener un cortés interés en la conversación a pesar de estar completamente alerta, y el lobo detrás de él se había tensado notablemente mientras continuaban con su autoproclamada tarea de cepillarse el pelo. Ambos estaban listos para saltar en su defensa, literalmente, en cualquier momento. Preguntas. Todavía estaba siendo vaga, como si quisiera que él le hiciera una pregunta específica, pero ambos sabían que era simplemente el resultado de tratar de mantenerse serena en ese momento. Tenía que darle crédito por eso, probablemente no fue fácil para ella hablar con él después de lo que le acababan de hacer a su padre. Él no la insultaría fingiendo que no habría llegado inmediatamente a la conclusión de los lobos, y además ignorando el hecho de que ella tenía toda la razón. ¿Buscas preguntas? Sus labios casi se curvaron en una sonrisa por unos breves segundos antes de ser forzados a bajar una vez más. Recordó su ubicación actual y las razones detrás de ello. No, las preguntas son las que me traen aquí hoy, estoy buscando respuestas. Suavemente colocó su pluma, doblando ambas manos ante su cara mientras la miraba a los ojos. ¿Y qué preguntas te preocupan así, Ino? ¿Por qué? Hizo una pausa, pero continuó antes de que pudiera tomarse mientras esperaba una respuesta. No, eso no me dará la respuesta que necesito. Ella lo intentó de nuevo. ¿Qué? Una ceja levantada, indicándole que se explayara sobre su pregunta. ¿Qué hizo él? Ahí estaba, una pregunta completa. ¿Qué fue lo que provocó tal reacción? Ah, ahora hay una pregunta adecuada. Se inclinó hacia adelante, ahora descansando su rostro sobre sus manos juntas. Siéntate, Ino, y te hablaré de los dos principales errores de tu padre. Obedientemente lo hizo, sentada frente a él no prestó atención a la taza de té colocada por ella o el lobo que había reanudado su trabajo en el cabello de su señor. Esos no eran importantes en este momento. Esto, sin embargo, fue. El primer error fue, sin lugar a dudas, el más grande, porque si no hubiera llegado, el segundo nunca habría sido un problema. Naruto se inclinó ligeramente hacia atrás, manteniendo una mano apretada bajo su barbilla para sostenerse mientras los dedos del otro tocaban suavemente contra la mesa casi como si estuviera en una tangente completamente diferente. Continuó. Me gustaba tu padre, ya sabes, siempre parecía tener una buena cabeza sobre sus hombros y su devoción por el bienestar de su familia, ese ser tú y tu madre, y el clan en general era admirable. Le gustaba, pienso bien, y lo hice cada vez que tuvo la oportunidad. Digo esto porque incluso su error sería, en circunstancias normales, nada fuera de lo normal. Por supuesto, hay un solo hecho que lo cambia de aceptable a imperdonable. ¿Sabes lo que es eso? Ni siquiera necesitaba pensar en esa respuesta, era demasiado obvio. Fue hecho contra ti. Un doble estándar, tal vez, pero así fue para todos. Mientras las cosas no te sucedan a ti y a los tuyos, normalmente no te importa en el segundo momento, sin embargo, no podías dejarlo ir. Muy bien.
Él asintió, una sonrisa de aprobación tirando suavemente de sus labios. Incluso entonces, sin embargo, casi no hubo ningún problema con sus acciones. Como dije, prefirió pensar y hacer planes antes de comprometerse con las acciones. Parecía un poco apresurado en esto, pero hizo un buen trabajo las cosas de todos modos. Él los envió, por diseño o fortuna, no sé, cuando yo estaba ausente, el momento perfecto. Él envió lo mejor que pudo, aquellos que completarían la misión o sacrificarían todo en el intento, la selección perfecta. Y les asignó algo que evitaría el conflicto directo, la tarea perfecta. Fue en este punto cuando Ino hizo otra pregunta, sin saber siquiera sobre las acciones de su padre. ¿Quién? ¿A quién envió? Se detuvo solo brevemente, ahora pensando tanto en su tarea como en su identidad que envió él. Otra sonrisa apareció en su camino, una que daba insinuaciones de orgullo. Era una sonrisa conflictiva, para ella, al menos mientras estaba molesta por lo que le había pasado a su padre en sus manos, todavía era agradable ser reconocido. Después de todo, había recorrido un largo camino desde su pasado como fangirl. Espías. Hubo algo de alivio al sentirse en esa respuesta. Los espías no eran tan malos en el gran esquema de las cosas, claro, podrían hacer o deshacer campañas completas, pero también se esperaban, una parte crucial de este mundo shinobi. Los asesinos, del mismo modo, eran comunes con las aldeas de shinobi que contrataban al mejor postor, pero aquellos tendían a ser menos aceptados por los enemigos de uno. 3 espías lograron evitar mis patrullas durante varios días antes de ser atrapado. Él explicó más y eso, en sí mismo, no es el problema. Hay muchos espías alrededor de Nami no Kuni en este momento, tanto porque es inevitable como porque quiero que se corra la voz sobre los lobos. No, el error aquí es lo único que hizo que los espías de Inoichi fueran únicos. Mataron a mis lobos. Ino podría haber jurado que su corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Eso habían sido espías, ¿verdad? ¿Por qué diablos iban a hacer movimientos contra los lobos? Algo que hubieran sabido que solo podría terminar con la ira de la manada estrellándose contra todo el clan. Lastimarlos era una cosa, pelear contra ellos estaba bien, pero matarlos... Eso era algo que la manada no perdonaría y que ya había mostrado crueldad incluso a su merced. El estado de su clan antes de Kushina podía dar fe de eso, y eso era solo por palabras. Ni siquiera podía imaginar qué se haría con alguien que matara a un lobo, pero, de nuevo, su padre no había descubierto ese destino. Comparando las dos transgresiones con su castigo, no pudo evitar sentir, para su vergüenza y no un poco de culpa, que su padre se había librado a la ligera. Por otra parte, ¿no dijo Naruto que le gustaba Inoichi? ¿Era por eso que el castigo se pesaba menos contra él? ¿O tenía algo más que ver con que Naruto dirigiera todo contra un objetivo en lugar de muchos y tuviera que ajustarse en consecuencia? Si ese fuera el caso, su clan nunca sería capaz de comprender cuán afortunados eran. Y eso también explicaba por qué su padre parecía tan aliviado a pesar de su estado actual. No porque hubiera salido a la ligera, sino porque el clan se había librado del castigo de sus errores. Por supuesto, ella todavía no sabía exactamente cuáles fueron esos errores. Naruto, continuando como si no hablara de nada de importancia, rápidamente rectificó eso. Teniendo en cuenta que fueron asesinados por las etiquetas explosivas en el espía que capturaron, etiquetas activadas por uno de los espías mientras huía, tengo que decir que se desempeñaron a la perfección de libros de texto. De hecho, toda la misión que les había dado estaba tan cerca a la perfección como sea posible. El problema radica en el hecho de que las acciones perfectas del libro de texto todavía tienen un costo tanto para su clan como, lo que es más importante, para mis lobos. La misión les costó la vida, que fue el primer error. No fue totalmente su culpa, lo admito. No les había dado órdenes de matar a mis hijos, pero sucedió bajo su mando, no obstante. Él se detuvo allí, tanto para darle un momento para procesar lo que se había dicho hasta el momento, y para darle la oportunidad de hablar. Ella lo tomó, pero una vez más fue para hacer una pregunta. No se hicieron comentarios sobre su castigo o sobre cualquier cosa que sea injusta a ella. No gritó ni lloró ni lo acusó de nada. No, solo otra pregunta simple. Aclaración. Tenía que preguntarse si ella lo aceptó o simplemente era muy bueno para mantener sus emociones bajo control en estos días. De cualquier manera, él estaba impresionado. ¿Y el segundo? Naruto sonrió de nuevo, pero esta vez fue cruel aún así. Había algo de orgullo en sus ojos, entre lo que estaba tentado de llamar una diversión arrogante, como si la respuesta no estuviera relacionada con el trato de dos humanos, sino entre un error y un dios. Su respuesta simplemente parecía confirmar su descripción de la mirada. Trató de esconderlo de mí.
Por supuesto estuvo casi tentada a poner los ojos en blanco, pero sabía que no debía intentar algo así. Tal vez si estuvieran en mejores términos, se habría arriesgado o, al menos, si estuvieran hablando de su padre y de cómo sus acciones habían matado a algunos de los lobos, agentes que el joven antes que ella consideraba sus hijos. De hecho, reflexionó, casi logró hacerlo. Supongo que eso significa que fue un tercer error que selló su destino, uno que trajo las consecuencias de los otros dos sobre él. ¿Y eso fue? Esta vez, ella no recibió una respuesta adecuada. No importante. Agitó su mano como si descartara el asunto por completo. Por lo que a ella se refería, él tenía, para esta reunión, al menos. Sin embargo, me pregunto por qué necesitabas que te dijera lo que sucedió. Ella no había esperado eso, pero respondió de todos modos. Le cortas la lengua y le quitas los brazos, no es exactamente fácil para él comunicarse, y es mucho más fácil preguntarte que hacerle preguntas de sí o no hasta que me convenzo de que sé lo que está pasando. Cierto, es cierto, comenzó sin previo aviso. Sin embargo, sus ojos parecieron endurecerse mientras se concentraban en los suyos, pero eso no significa que no haya otras formas. Sé con certeza que un Yamanaka podría simplemente entrar en su mente y hablar con él allí. Ino tragó nerviosamente. Originalmente, ella había creído que había sido algo que se había perdido. Cuando decidió un castigo como parecería, él estaba muy consciente. Había sido, por supuesto, porque no había salido y había dicho que ya había intentado. En primer lugar, eso, aparentemente, ya no era un problema. Lo intenté, él no dijo nada. Naruto levantó una ceja, dando la sensación de estar medio impresionado y medio curioso. ¿Oh, lo hizo ahora? Nada en absoluto. No es una cosa. Ella confirmó. Ni siquiera me dijo que no hablaría de eso, solo negó con la cabeza como lo hizo cuando se lo preguntaron en el mundo físico. Una pequeña sonrisa hizo que sus labios se burlaran. Como dije antes, Ino, me gusta mucho tu padre. Él sabe que es mejor que tratar de evitar mi castigo.